Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes, a las 4 de la tarde, en su programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que se produce gracias a una colaboración de una producción de Radio Universidad. Siempre le agradecemos mucho a Isa Santos, a Wanda Ponte, por la colaboración que hacen para que este programa se siga transmitiendo en línea, como hemos podido hacerlo a través de toda la pandemia. Este programa, como ustedes saben, se produce también en colaboración con los departamentos de Economía y Geografía de la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos un invitado muy especial que es muy generoso con su tiempo, que sabemos que es muy ocupado, el doctor José Caraballo Cueto, quien recientemente comenzó sus labores en el programa graduado de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, lo cual estamos muy contentos de tenerlo como colega en el recinto de Río Piedras. Le damos la bienvenida como un activo valiosísimo ahora del recinto de la Universidad de Río Piedras, siempre de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. José acaba de publicar un artículo. José es un investigador muy prolífico que ha producido decenas de artículos sobre economía de Puerto Rico, economía internacional. Es pasado presidente de la Asociación de Economistas. Ha publicado en revistas muy prestigiosas como Globalization and Development, Journal of Industrial Relations, International Journal of Development Issues and Review of Regional Studies. Hoy, sin embargo, queremos conversar con él sobre un artículo que se acaba de publicar en la revista del Centro Journal. Entiendo que está disponible para la audiencia general, que se llama The Economy of Disasters, Puerto Rico Before and After Hurricane María. José, este artículo tú lo publicaste antes de algunos eventos que han continuado golpeando a Puerto Rico de una forma importante, ¿verdad? Antes de la pandemia y antes de los terremotos que ocurrieron en el sur. Pero las premisas básicas del artículo entiendo yo que se mantienen. Háblanos un poco de qué fue lo que tú quisiste hacer en este ensayo y quizás hablarnos un poco de cómo se altera o no el cuadro que pintaste ahí a partir de la situación de la pandemia y los terremotos. Sí, pues mira, el huracán María no llega a Puerto Rico en un vacío y de hecho por eso es que se establece la diferencia entre evento natural y desastre natural. Un evento, un huracán categoría 5 como fue el de Irma, llegó al estado de la Florida y no hizo los estragos que hizo en Puerto Rico, un huracán de la misma intensidad, pero que cayó en un ambiente socioeconómico sumamente delicado. Y pues yo narro en ese artículo que ahí en Puerto Rico habían varias crisis. Estaba la crisis socioeconómica, donde tiene una desigualdad que ha aumentado durante esta Gran Depresión. Esa viene siendo la segunda crisis, la crisis económica que empieza en el año 2006. Yo le llamo la Gran Depresión porque en economía una depresión es una caída profunda y larga en la actividad económica, y esta fue mayor a la que se observó en el 1929 en Puerto Rico. En otras economías fue diferente, pero en la economía de Puerto Rico, en el 1929 había tanta dependencia a la industria de azúcar que no hubo una caída tan abrupta como esta, donde en el año 2017 el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, ajustado por inflación, todavía estaba en el nivel estaba por debajo
del Producto Nacional Bruto del 1998. Se habían perdido cientos de miles de empleos y también tuvimos esa crisis económica, desembocó en una crisis de deuda que también no tiene precedentes para Puerto Rico. Y en ese ambiente de austeridad que provocó esa crisis de deuda, de esa crisis económica, ahí es que llega el huracán María y quise ver cuál fue el impacto, cómo tuvo la economía antes y después del huracán María. Uno de los aspectos que a mí me gusta resaltar en este artículo es que en el caso, por ejemplo, del pago de la deuda que se establece en el plan fiscal, hubo un plan fiscal certificado en marzo de 2017, es decir, antes del huracán María, y establecía que en promedio Puerto Rico podía pagar alrededor de 822 millones de dólares anuales en deuda. Ese sería el pago que, según la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico podía pagar. ¿Qué sucede? Que después del huracán María ocurre lo que se llama un salvataje a los bonistas, porque ese efecto indirecto de la reconstrucción, y ese efecto indirecto de la reconstrucción es que yo contrato a alguien, a un carpintero que venga a arreglarme la marquesina, tiene que comprar un panel en la ferretería y ese panel va a pagar IVU cuando se va a comprar. Ese recaudo nuevo por ese panel, eso no estaba proyectado por el gobierno ni por la Junta antes de llegar al huracán María. Así que llegan estos nuevos recaudos al gobierno y el gobierno y la Junta, en vez de utilizar esos recaudos para asistir a las familias que se quedaron desprovistas de ayuda federal por la pandemia, en particular muchos damnificados que FEMA no quiso otorgar ningún tipo de estipendio, pues usaron esos recaudos para duplicar el pago de la deuda. Y en particular, pues ya vemos que el nuevo plan de ajuste de deuda estipula 1.500 millones y eso era antes de unos acuerdos que ha llegado con otros acreedores. Así que estamos hablando que casi se duplica el pago a la deuda simplemente por un evento que se llama Huracán María, que trajo una reconstrucción sin precedentes en la economía de Puerto Rico. Déjame hacer los comentarios y hacerte una pregunta. Y obviamente, en ese sentido, tú lo que estás planteando es, en Puerto Rico hay este sentido común, José, de que los huracanes de alguna forma y estos eventos naturales son buenos para la economía, porque van a traer esta inyección de fondos federales. Yo creo que este artículo un poco ayuda a demistificar eso en el sentido de que primero lo que estás planteando, ¿no? Luego del huracán, entonces, como se van a recibir estos fondos federales, la Junta un poco aprovecha y entonces casi duplica el pago a los bonistas, ¿verdad? Pero por otro lado, y quiero también te refieras a esto, esta idea de que una economía puede depender de que ocurran eventos naturales catastróficos y que de alguna forma eso es bueno para una economía de un país, es una idea muy peligrosa. Quisiera que nos hables de esos dos elementos. Sí, lo que tiene mucha razón. Cuando uno habla de que la economía va a mejorar con la reconstrucción, estamos hablando en términos agregados. ¿Qué sucede? Que en Puerto Rico, como hay tanta desigualdad, desigual. Sí, y eso lo planteo en un segundo artículo que sale este año en un libro que se está publicando ahora mismo de María Mora, donde se analiza también los efectos económicos del huracán María. Si usted está ligado al sector de la construcción o está ligado al sector del comercio, pues este dinero de la reconstrucción lo beneficia a usted. Ahora, si usted está ligado más al área de los seguros, usted fue una de estas familias que se quedó desprovista de estipendios de FEMA, pues usted está peor después del huracán María que antes del huracán María. Así que vemos que hay un efecto dispar. Y si usted es bonita, pues claramente está mejor después del huracán María que antes. Y la segunda pregunta, pues eso es otro tema que también trabajo en el artículo, de que Puerto Rico no ha sido siempre, la economía de Puerto Rico realmente no ha sido siempre bien dependiente de fondos federales. De hecho, la participación de los fondos federales en la economía de Puerto Rico se redujo del 1982 al 2004. ¿Qué sucede? En el 2004 estuvo cerca del 14% de la economía, eran fondos federales. ¿Qué sucede? Que luego que entra esta Gran Depresión, pues
el gobierno local ha tratado de sustituir la pérdida de actividad económica a través de atraer fondos federales, que no es otra cosa que estímulos fiscales. En economía serían estímulos fiscales que están entrando a nuestra economía. Y pues entre ellos incluye los fondos ARRA, que llevaron esa participación de fondos federales al 20% sobre el Producto Nacional Bruto. Se acaban los fondos ARRA y más o menos siguen otros fondos llegando a distintas agencias de Puerto Rico, además de que aumenta la participación en el PAN, en el Programa de Asistencia Nutricional durante este periodo depresivo. Pero cuando realmente aumenta vertiginosamente la participación de fondos federales en la economía es luego del huracán María. Y eso que a pesar que no se han distribuido todos los fondos de una sola instancia, ya en el año 2018 la participación de fondos federales en la economía rondaba el 26%. Así que uno de los argumentos que yo utilizo en el artículo es que si realmente el Partido Republicano y los conservadores están preocupados de que Estados Unidos está gastando mucho en Puerto Rico, pues lo que tiene que proveer son dejar que la economía de Puerto Rico crezca, porque cuando la economía de Puerto Rico estaba creciendo, la participación de fondos federales había bajado y también calculo cuántas son las transferencias netas por estados, utilizando datos del Rockefeller Institute, donde tiene transferencias netas, significa que todos los estados y las jurisdicciones como Puerto Rico envían todos los años pagos al gobierno federal, como son pagos por el Medicare, pagos por el Seguro Social, pero también se reciben fondos federales en Puerto Rico y en los estados. ¿Será Puerto Rico realmente el que más fondos federales netos recibe per cápita? Pues no, hay cerca de 10 estados que reciben más, siendo el que más recibe en términos netos Virginia, que recibe alrededor de $11,378 en el periodo 2015-2018 en transferencias netas federales, mientras que en Puerto Rico fueron 4,886. Así que no es que realmente Puerto Rico sea la jurisdicción más costosa para el gobierno federal, pero sí la economía se está volviendo cada vez más dependiente de fondos federales y eso lo estamos viendo también ahora con el impacto de la pandemia, donde la ley CARES ha aumentado sustancialmente la participación de fondos federales en la economía, se suma a los fondos federales de reconstrucción que se estaban distribuyendo también durante el año 2020. Y a la vez vemos entonces una reducción de la actividad económica real, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que son estos pequeños y medianos empresarios y empresarias que estaban en Puerto Rico que no han podido aguantar, en algunos casos, el golpe de María, que eso pasó con muchos agricultores, y en el caso de ahora de la pandemia, sobre todo con el sector que le llamamos el sector de hospitalidad. José, es interesante esa comparación que tú haces. Yo he estado siguiendo la litigación del caso Baello Madero, que es el caso que le daría paridad de fondos SSI a Puerto Rico. Y ahí el gobierno de Biden explícitamente en el memorando que radica trata de defenderse un poco de esas comparaciones, diciendo, y esto es interesante porque es Biden, esto no es Trump, esto no es el sector más conservador, esto es demócrata liberal, ¿verdad? Planteando que ellos estiman a grosso modo que Puerto Rico pagaría como $2,000 millones como Estado de la Unión Federal. O vamos a decir que pagaría adicionalmente a lo que se paga ya, porque ya se deducen una serie de cosas por Medicaid, por Seguro Social, etcétera. Y calculan también como en $2,000 millones adicionales lo que costaría la paridad del Medicare, y entonces un poco esos argumentos los están utilizando para que sea el Congreso el que decide este asunto, no que sea un tribunal, ¿verdad? Y un poco protegiendo esos poderes del Congreso que determina la política pública en los territorios. Digo esto porque lo que tú estás planteando ha colocado la centralidad, como tú dices, de los fondos federales en un plano más importante, y aunque tú estás, creo yo, que convincentemente diciendo que
Los fondos federales, si bien son una parte importante de la ecuación, no lo es todo, y que ciertamente pues las condiciones de la pandemia pues han creado una situación de parálisis no solo en Puerto Rico, sino en los estados, que ha llevado a una situación similar, ¿verdad? Así que me parece muy importante lo que estás investigando aquí, porque me parece a mí, José, yo creo que tú vas a coincidir, que se esperaba que a partir de promesa y a partir de la creación de esta estructura que crea el gobierno federal en Puerto Rico para regular las finanzas, eso iba a venir acompañado de una serie de medidas para estimular la economía. Leo en los periódicos en estos días que se vuelve a resucitar la idea de una legislación para crear empleos en Puerto Rico. Así que parecería que hay ciertos sectores en el gobierno federal que se están dando cuenta que esta alternativa de seguir fomentando la dependencia que ellos pueden considerar exagerada en fondos federales no puede continuar, ¿verdad? Y en ese sentido parecería que quieren moverse a otras políticas públicas que sean más dirigidas a estimular la economía. Parte de lo que tú haces en tu ensayo es recomendar algunas políticas públicas que podrían ir en esa dirección de reactivar la economía. Definitivo, el ambiente congresional aparentemente luego de la derogación de la sesión 936 es que lo que a los aliados y aliadas de Puerto Rico se le hace más fácil aprobar allí es otorgación de más fondos federales. Se ha hecho muy cuesta arriba que estiman a Puerto Rico de la ley Jones, que en Puerto Rico se conoce más como la ley de cabotaje. Se ha hecho bastante cuesta arriba, nuevos incentivos industriales para Puerto Rico, cuesta arriba también. José, perdona que te interrumpa, es que a veces como que no entendemos los grupos de interés que están asociados a algunos de estas medidas. En el caso de la ley de cabotaje, estados de Estados Unidos que se dedican a la fabricación de barcos, las uniones que reciben compensaciones muy buenas en esas industrias, y realmente Puerto Rico en ese sentido no parece haber desarrollado una coalición con otros sectores perjudicados por la ley Jones que sean más fuertes que estos otros intereses que están velando por lo suyo, ¿verdad? Y esa es la dinámica del Congreso. El Congreso, hay un montón de grupos de intereses continuamente hablando en distintas direcciones, y uno a veces desde Puerto Rico cree que porque uno dice acá en Puerto Rico que la ley de cabotaje puede hacer dañina a la economía, allá en el Congreso de alguna forma automáticamente van a entender que eso es así, y no es así. El Congreso se enfrenta a unas presiones económicas muy fuertes de grupos que incluso pueden ser hasta mucho más poderosos que Puerto Rico en términos de cabildeo. En este caso, estados que producen barcos para la Marina Mercante Americana, las propias uniones, son grupos de interés fuertes. Definitivo. Yo recuerdo que una vez estuve en la oficina del congresista Bill Nelson. Le dije, mira, le voy a traer unas propuestas aquí que le van a costar muy poco al erario estadounidense. Ah, sí, perfecto. Digo, vamos a empezar por eliminar la ley Jones. No, aquí no se habla de la ley Jones. En esta oficina no se habla de la ley Jones. Bill Nelson era el congresista senador por Florida. Y eso es algo que entonces querían hablar del impuesto al inventario que hay en Puerto Rico. Yo dije, no, pero si es que esos temas de Puerto Rico se hablan allá. Y lo que me he dado cuenta, pues que el ambiente, el mango bajito, ¿verdad? O el long hanging fruit en Estados Unidos son a otorgar fondos federales. Y en eso se ha concentrado mayormente estos aliados de Puerto Rico y aún el gobierno de Puerto Rico. Fíjate que cuando ocurre este desastre de María, un documento que tuvo que preparar el gobierno de Puerto Rico, para el cual contrató a RAND, esta corporación que hace investigaciones en Estados Unidos, y que incluyese el tema de la ley Jones ahí, fue algo que le costó mucho trabajo. Yo no diría, wow, hasta el gobierno de Puerto Rico se le hace difícil
enfrentarse a esos intereses de frente. Yo creo que se desaprovechó la oportunidad de cuando el congresista John McCain, que era un congresista de mucha fuerza, senador, radicó un proyecto para erradicar la ley Jones en general, no necesariamente para Puerto Rico, sino porque en Estados Unidos pues realmente hay escasez de barcos, porque casi no hay productores de barcos haciéndolo. Es una ley que está limitando la economía de Estados Unidos en particular, y hace poco Ann Kruger también escribió en Project Syndicate un artículo a esos fines. Y que va en contra de la filosofía de libre mercado que supuestamente orienta la conducta internacional de Estados Unidos en cuanto a la apertura de mercado y romper barreras, todo ese tipo de retórica. Y no solamente estamos Puerto Rico quedándonos atrás con respecto a las decisiones que se toman con los estados, sino también contra los territorios, porque las vírgenes norteamericanas están exentas de la ley Jones, y en el caso de estos territorios del Pacífico, en particular Guam y las Islas Marianas, en estos dos territorios el SSI aplica, y el Congreso preparó un programa especial de extensión de visado que se llama así mismo Guam Northern Mariana Island Visa Waiver Program, que si usted es un turista de un país aliado de Estados Unidos y va allí como turista, no tiene que solicitar la visa de turista, pero si viene a Puerto Rico, sí, y eso es un proceso muy engorroso y es tremendo disuasivo para que ese turista no venga a Puerto Rico. Así que yo me pregunto que por qué Puerto Rico se está quedando atrás en esta serie de políticas, y qué va a decir el Tribunal Supremo diciendo, mira, es que en estos territorios no se pagan impuestos federales sobre el ingreso personal y le estás otorgando el SSI. ¿Qué está pasando con Puerto Rico? Y yo creo que esa clave que tú mencionabas de que Puerto Rico no ha podido consolidar un poder político a nivel de Estados Unidos, a pesar de que el segundo grupo latino más numeroso, pues la diáspora cubana tiene mucho más poder que la diáspora puertorriqueña, a pesar de que tiene un número más reducido de personas, y yo espero que en la medida que eso se vaya consolidando a futuro, pues podamos empezar a estimular políticas que saquen a Puerto Rico del atolladero. De hecho, muchos issues de Puerto Rico económicos, quien saca la voz a veces es el senador Menéndez, que viene también de ese sector cubano, ¿verdad? Ahí hay también un problema estructural, ¿verdad? Que tiene que ver con mi campo de las ciencias políticas, que es que el sector llamado latino, hispano, está muy subrepresentado en el Senado. Definitivo. Las poblaciones hispanas están localizadas en ciertos estados y es mucho más difícil promover ese tipo de juego de alianza que la Cámara de Representantes probablemente es más lograble, ¿verdad? Pero definitivamente hay que quiero hacer un comentario sobre esto del SSI. Yo no me pongo a que en Puerto Rico se reciban fondos federales, pues, y de hecho hay muchas personas que lo necesitan urgentemente. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, que el gobierno cerró la economía, pues eso era lo más fácil, cerrarla. Lo que no es tan fácil es atender esas poblaciones vulnerables que se quedan sin ingresos, porque hay muchas personas que trabajan para comer, y si no trabajan, no comen. Que trabajan en la calle en contacto con personas, o sea, no son, ¿verdad? Yo puedo estar grabando este programa contigo, tú puedes dar una clase en línea, o sea, hay distintos sectores que se van a afectar de distintas formas, pero los sectores más pobres generalmente son los que más contacto tienen de día a día con otras personas, y ahí en ese sentido la pandemia los afecta desigualmente. Claro, y hay oficios que no se pueden, uno puede, un técnico de lavadora, de enseres, tú tienes que ir en persona, mecánico, entre otros. Prácticamente la única asistencia que recibieron muchas personas vulnerables durante la pandemia fue lo que se recibió con la ley CARES. Y en el caso del huracán María vemos cómo el gobierno local y la Junta no tuvieron un plan en particular para atender damnificados. Todo fue lo que hizo el gobierno federal, y esos son fondos que necesitaban las personas para reconstruir su vivienda, y en el caso de la economía en general para la infraestructura, que también es muy limitado lo que hay en Puerto Rico. Y en el caso del SSI, uno de los argumentos que a mí me parece interesante desde el punto de vista económico es que el Departamento de Justicia parecería que quiere salvarnos, porque dice, no, es que la razón para no otorgar el SSI es porque
esto puede causar un disloque en la economía de Puerto Rico, la gente no va a trabajar. El SSI, cuando el SSI solamente aplicaría a menores de edad que son pobres, y los menores de edad no deberían de estar trabajando, a personas mayores de 65 años que son pobres, los cuales en un plano ideal no deberían de estar trabajando, a menos de forma obligada, y las personas que tienen impedimentos físicos, que tienen sus propias particularidades, personas con impedimentos físicos que son pobres. Así que esto no es para todo el mundo en general, y sí puede causar una diferencia significativa en el estándar de vida material de estas personas. Yo de hecho calculé un informe que está en mi página de ResearchGate, que si se aplicase el SSI en Puerto Rico, la tasa de pobreza se pudiese reducir en 7 puntos porcentuales, porque muchas de estas personas en estos 3 grupos, menores de edad, incapacitados y adultos mayores, hay un grupo de ellos que está en la guardarraya ahí, tiene unos ingresos que están bien cerca al nivel de pobreza, pero por debajo. Si se le otorga el SSI, pues se puede sacarlos de ese estado de pobreza y mejorar su calidad de vida. Así que yo creo que es un poco una hipocresía del presidente Biden, que había criticado al presidente Trump por haberse opuesto a la otorgación en la paridad de SSI a Puerto Rico, que ahora pues está usando los mismos argumentos de Trump para oponerse a esto y decir que el Congreso lo resuelva, cuando él sabe que en el Congreso ni tan siquiera sus propias políticas para la economía de Estados Unidos, muchas de ellas han tenido salida, como es aumentar el impuesto a las corporaciones y aumentar el impuesto sobre la ganancia de capital, entre otras, porque no tiene un Senado a su favor. Déjame dar un poquito de contexto para el beneficio de algunas personas que no estén siguiendo este tema de cerca. Hay un caso que ya finalmente se va a ver en noviembre de este año, que es el caso de Baello Madero. Baello Madero es uno de 2 casos muy importantes que se han resuelto recientemente en Puerto Rico relacionados con los fondos federales y a qué fondos federales Puerto Rico debería tener derecho. El primer caso de Baello Madero es una persona que vivía en Nueva York, recibía los beneficios de este programa federal de forma total, y cuando se muda, sigue recibiendo esos fondos en su cuenta en Nueva York, pero ya ahora está residiendo en Loíza. Y entonces cuando el Seguro Social se da cuenta de que ha habido ese cambio, pues decide cobrarle $28,000 que estaban pendientes de pago. Esa acción llega a donde el juez Gelpi en el Tribunal de Distrito Federal, quien falla a favor de Madero, va a ello y dice que esto es un discrimen, entre otras cosas, contra los hispanos, contra una minoría insular que no tiene derecho al voto, que no tiene derecho a representación política, etcétera. Ese caso llega, por esas cosas de la vida, al juez Torruella en el circuito federal, y el juez Torruella consigue que los otros 2 jueces de circuito confirmen la decisión del juez Gelpi, pero no a base de un discrimen, sino a base de que la ley es completamente irracional, que no hay ningún fundamento en ley para que esto se pueda hacer. Eso entonces es lo que lleva a que se desarrolle una medida de apelación del gobierno de Trump. Entonces, alguna gente pensaba, como señala Caraballo Cueto, que el nuevo gobierno de Biden no iba a mantener esa apelación, pero la mantuvo. Y entonces estamos pendientes ahora, y ese caso ha generado mucho interés. Y en la próxima parte vamos a hacer un estimado que nos va a hacer el doctor Caraballo Cueto sobre el efecto que podría tener este caso sobre la economía de Puerto Rico y sobre la pobreza. Vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
Continuamos, amigos, en la segunda parte de esta conversación con el doctor José Caraballo Cueto. Estamos hablando sobre los retos de la economía de Puerto Rico, la economía post-María, y José empieza con mucha claridad y me parece que un señalamiento muy importante, que la economía de Puerto Rico y las finanzas de Puerto Rico estaban muy débiles ya cuando llega el huracán, y por eso tiene un efecto incluso desproporcionado. No solo que fue un huracán tipo 5, es que la economía estaba ya fracturada, las finanzas estaban fracturadas. Semanas antes, municipios no tenían dinero para recoger la basura, antes de María, no después, antes de María. Entonces viene el huracán María, y realmente lo que el doctor Caraballo Cueto nos está planteando es que, en cierto modo, el huracán María nos golpea dos veces, porque nos golpea en términos de la infraestructura y en términos del aumento de pobreza y en términos de todo el daño físico y las terribles muertes que tuvimos, sino que también entonces la Junta de Supervisión Fiscal utiliza las proyecciones de nuevos ingresos a partir de las ayudas federales para duplicar la cantidad de fondos que va a pagar Puerto Rico en un plan de ajuste. Así que estamos en ese sentido en una situación que todavía es muy delicada para la economía de Puerto Rico, y el doctor Caraballo Cueto nos está diciendo que mientras hay otras jurisdicciones y otros territorios donde se están tomando medidas que liberalizan la cuestión económica, como visas para turistas, como la exención a la ley Jones, en Puerto Rico parecería que la única solución que se está mirando es aumentar la dependencia en fondos federales, y eso pues trae toda una serie de problemas. Pero en la última parte, José, estábamos hablando del SSI. Tú has estimado que puede producirse una reducción sustancial de la pobreza si ese caso se solucionara a favor de Puerto Rico. Sí, se puede reducir en cerca de 7 puntos porcentuales, en al menos 7 puntos porcentuales. Estoy utilizando los datos de la encuesta sobre la comunidad. Y yo creo que eso, contrario a lo que señala el Departamento de Justicia, que pudiese afectar la economía, yo creo justamente lo contrario. Si tú sacas 7% de las personas que están bajo la pobreza, estamos hablando de un número sustancial de miles de personas que puede sacarle la pobreza. No solamente ayuda a estos sectores marginados en Puerto Rico, sino que también ayuda al sector privado, porque esto es dinero que se va a gastar en la economía de Puerto Rico, y bajar la pobreza pues tiene unos impactos sociales mucho mayores que simplemente haber sacado a estas personas en particular en el plano individual, sino también tiene unos beneficios colectivos. Y pues yo creo que ese argumento de que para salvarnos a nosotros no se sostiene. Yo no creo que esto tenga mucha salida a nivel, esta otorgación del SSI a nivel congresional, y yo espero pues que en esa consolidación política que hablábamos en la primera parte que necesita Puerto Rico hacer, sobre todo la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, pues esto no se olvide, la estación de la administración de Biden, no se olvide, porque fue una promesa de campaña y una crítica directa que había hecho a Donald Trump, pero ahora pues parecería que con respecto a la política hacia Puerto Rico, pues hay un acuerdo bipartita que se pueden atender X o Y temas, pero estos otros temas no se van atender, y quizás fondos federales que no sean recurrentes están dispuestos a otorgarlos, pero no fondos federales que sean recurrentes y que vayan a atender a la población más vulnerable de Puerto Rico. José, tú no te has unido al coro de voces que llama por un proceso mayor de privatización. De hecho, tú en este artículo llamas la atención de que habría un consenso de que hay que hacer reformas estructurales, lo que no hay un consenso sobre cuáles. Y llamas la atención a que algunas de las políticas de privatización pueden tener elementos negativos que no se están examinando. A mí me llamó la atención, José, porque te confieso que nunca lo había pensado y tampoco lo había escuchado en el debate público en Puerto Rico,
que tú haces una mención, por ejemplo, a que la privatización del aeropuerto de Isla Verde puede tener efectos negativos en términos del desarrollo de proyectos alternos, como podría ser el aeropuerto de Ceiba. Y cómo Puerto Rico quizás se beneficiaría más del desarrollo de un proyecto como ese. Y eso entonces me llama la atención, José. No sé si tú tienes algo que decir sobre esto, porque sé que es un tema complicado, pero me llama también la atención lo difícil que ha sido el desarrollo de toda esa área de Roosevelt Road posterior a la salida de la Marina de allá y del Ejército. Sabemos que hubo como una actitud un poco, vamos, de castigo, de molestia del sector militar cuando se produjo la salida de Vieques. Pero me gustaría que comentaras algo sobre eso porque me llamó mucho la atención. Hace muy poco estaba dando una clase de historia económica y le decía a nivel graduado y le decía a mis estudiantes cuando hablaba de los debates que se han dado a nivel de las teorías de desarrollo económico, que parecería que el sector conservador en Puerto Rico se ha quedado estancado en el consenso de Washington, que era una política popular del sector conservador en los años 90, pero que hoy día, por lo menos en el plano de los y las economistas conservadores a nivel internacional, lo que están planteando más no es ese consenso de Washington que incluye la privatización como una de sus componentes principales, sino esto que se ha venido a llamar el nuevo institucionalismo, que es que pues lo que hay es que definir proyectos derechos de propiedad intelectual claros, derechos de propiedad que sean claros, tener un Estado funcional, libre de corrupción, tener un sistema judicial que sea funcional para proteger esos intereses económicos y que la jurisdicción o la economía que tenga unas instituciones sólidas para el sistema capitalista, eso es lo que va a determinar el desarrollo económico. Pues en Puerto Rico yo no veo estos sectores conservadores preocupados por la corrupción, como si están estos sectores conservadores a nivel internacional, y siguen apostando al consenso de Washington. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues se privatiza este aeropuerto, por ejemplo, y una de las cláusulas que tienen es que si ellos tienen pérdida porque se desarrolla otro aeropuerto en Puerto Rico, pues hay que compensarlo. Algo parecido a lo que sucedió con Luma, que ahora pues dice, mira, no puedo generar suficiente electricidad, hay muchos apagones, pero ahora también quiero un aumento en la tarifa para compensar las pérdidas que tuve por los apagones que yo mismo no puedo controlar, que es como un premio por la ineficiencia. Y ahí están los peligros de la privatización, porque hay que estar claro que estas empresas que privatizan no están pensando en el bien común, están pensando en sus ganancias. Para eso es que existen, para maximizar ganancias, y por lo menos es un consenso grande en economía. Uno habla cualquier libro de texto. Estabas diciendo que hay una cláusula en la privatización del aeropuerto que entonces en ciertos sentidos desestimula que se desarrollen aeropuertos como el de Ceiba. Y en ese sentido es una intromisión bastante fuerte en la política pública de Puerto Rico. O sea que cuando yo a veces trato de colocarme en los zapatos de ustedes, los economistas, en términos de cómo hacer proyecciones económicas en Puerto Rico, y me encuentro con que ustedes tienen que tenerla muy difícil porque hay muchos centros de toma de decisión y muchos de ellos hemos hablado aquí, por ejemplo, de movilizar recursos que tienen que ver con el Congreso. Hay recursos que tienen que ver con cosas que la legislatura debería decidir. Hay cosas que la legislatura podría decidir, pero la Junta podría revertir. O sea que el diseño institucional en este momento en Puerto Rico, yo no quisiera estar en los zapatos de José Caraballo Cueto
haciendo proyecciones económicas y haciendo incluso todas estas sugerencias de política pública que tú estás haciendo, porque la verdad es que es capa sobre capa sobre capa. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras hacer un cambio algún cambio en lo que tiene que ver con la ley de lo que se conoce en Puerto Rico como los cupones de alimentos, pues es un programa de agricultura federal. O sea, que hay una diversidad institucional aquí enorme, ¿verdad? Enorme. Y ahora también creo yo, corrígeme si estoy mal, que tú estás planteando que en cierto modo también existe una cierta tendencia en la Junta a fomentar estas políticas de privatización. Definitivamente hemos visto que la Junta no está interesada en temas de desarrollo económico entendidos como largo plazo y de alcance hacia todos los sectores, sino en unos sectores que cumplan con su ideología, que es, pues esa, es el consenso de Washington de los años 90. Eso es lo que estamos viendo en Puerto Rico, un gobierno minimalista, privatizaciones a diestra y siniestra. Y eso pues yo no creo que Puerto Rico haya tenido la mejor experiencia con las privatizaciones. Miremos el ejemplo del caso de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. 2 privatizadores. Finalmente tiene que el gobierno de Puerto Rico hacerse cargo de ella y todavía continúa a cargo de ella. Así que no sé por qué seguimos apostando a algo que ya se ha venido implantando hace muchos años y no nos ha dado suficiente resultado. Con respecto a lo que mencionabas de las proyecciones, además de esas capas que menciona, también está la capa de la crisis estadística que tiene Puerto Rico también. Aquí hay unas cuentas nacionales que en su origen, en la década del 50, era la envidia del resto de América Latina, porque había unas cuentas aquí que se prepararon que no la hacían otros países. Hoy día, pues países como República Dominicana nos pasaron por el lado. Todavía el índice de precios que utilizamos para sacar el efecto de la inflación del Producto Nacional Bruto, el año base es el 1954 y eso no se ha querido actualizar. Hoy día no tenemos estadísticas del empleo informal. Sabemos por anécdotas y por estudios exploratorios que en Puerto Rico hay un sector informal laboral bastante grande, pero no lo medimos y países como República Dominicana ya lo están midiendo. Así que con esas malas estadísticas que tenemos y con toda esa capa de incertidumbres que tú mencionabas, con esa nube de incertidumbre, con eso es que se creó el plan fiscal que determina lo que Puerto Rico puede pagar en deuda de aquí a los próximos 20 años. Y a mí me preocupa sobremanera que si el efecto del huracán María es efímero, porque una vez se acaben los fondos de reconstrucción, pues la economía es probable. Una vez se acaban esos fondos, pues entonces la estabilización de la economía se pone en riesgo, ¿verdad? Definitivo, pero ya se comprometió ese pago doble a la deuda que mencionaba al inicio del programa. No es solamente para el periodo de reconstrucción de María, es por los 20 años que va a durar ese plan de ajuste de deuda, que no es otra cosa que la reestructuración de la deuda, de esa deuda vieja, la van a tener que pagar, se va a tener que pagar por 2 generaciones más. Y eso está bastante adelantado, ¿verdad? Ese proceso de aprobar ese plan bajo esos términos, ¿verdad? Sí, y una de las preocupaciones que tenemos es que, bueno, si tenemos tantas incertidumbres y se está proyectando, en particular McKinsey, que es el que hizo el plan fiscal, esta corporación internacional que se ha dedicado sobre todo a aliarse con gobiernos bien conservadores a nivel mundial. Si es cierto que esas proyecciones pues son muy débiles y no se concretizan, pues la posibilidad de una segunda ronda de quiebra no es algo que sea completamente descabellado.
Y yo creo que es algo que la legislatura... Eso sería terrible, José. Imagínate tú después de todo porque aquí hay elementos que son puramente económicos, pero hay elementos también de política, de autoestima nacional, de que de pronto te nombren un tutor prácticamente que está continuamente regañándote y diciéndote esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, esto hay que invalidarlo. O sea que en cierto sentido, es terrible la posibilidad de que Puerto Rico tenga que pasar nuevamente por un ejercicio como este. A mí sencillamente me parece abominable. Definitivo, yo por eso argumento en el artículo que lo que debió haber hecho la Junta es, para evitar convertir la reconstrucción en un salvataje, decir, mira, lo que ya se estipuló que Puerto Rico puede pagar son 822 millones en promedio. Eso es lo que... Si ustedes, bonitas acreedores, creen que 822, escuché bien, 22, 822 millones. en promedio, sí. Si ustedes bonitas creen que se puede pagar más, pues vamos entonces a establecer un bono atado al crecimiento económico, de que si la economía crece en un futuro, pues parte de ese crecimiento entonces se comparte con ustedes a través de un bono, lo que llamamos en economía un GDP Link Bond, que yo lo vengo proponiendo del año 2014 para el caso de Puerto Rico, y ahora la Junta acoge ese mecanismo a través de algo que ellos le llaman un CVI, que es que si los recaudos del IVU exceden las proyecciones, pues entonces un pedazo de eso se le da a los bonistas, otro pedazo se le daría a los pensionados y pensionadas. Pero esto es en exceso de los 1.500 millones. Yo lo que propondría era, mira, actuar de una forma más cautelosa, era dejarlos en los 822 millones y decir, mira, si excedemos los recaudos por X o Y razón, pues entonces se te va a dar este porcentaje, pero así nos aseguramos de que no vamos a estar nunca yendo a un nivel muy alto. Y esto parece algo bastante esotérico para personas que no están familiarizadas con el tema, pero es algo muy, muy práctico. Si usted tiene un pago de hipoteca de su casa, que es un pago muy alto, pues cualquier reducción de ingresos que usted tenga de momento, pues le puede causar una crisis financiera a usted, porque usted dice, bueno, ahora escojo entre pagar la comida, entre pagar el colegio de los hijos, entre pagar el agua, la electricidad. Si usted tiene un pago de una hipoteca que sea mucho más manejable, si usted tiene fluctuaciones de ingresos, porque tiene incertidumbre, que es el caso de Puerto Rico, pues se le hace más fácil cumplir con esa obligación. José, tú señalas varias estrategias posibles de desarrollo económico. Habiendo pasado el tiempo que ha pasado ya entre cuando lo escribiste, ¿verdad? Que ya pasa todo el proceso, la pandemia, etcétera. De esas medidas que tú estás sugiriendo ahí, ¿cuáles tú crees que en este momento adquieren más importancia? Ya hemos hablado de que el Congreso ha rescatado el tema de los créditos por trabajo en Puerto Rico, pero yo no tengo en este momento una idea clara de si esas medidas compensan adecuadamente por otras medidas que se han tomado y que tú señalas también en tu ensayo, que tienen que ver con la reforma contributiva de Trump. Esa reforma fue muy buena para las compañías norteamericanas que están en Estados Unidos, pero están cada vez las reformas contributivas y algunas de las propuestas que está haciendo Biden ahora pueden poner en riesgo también algunas de las inversiones de las corporaciones foráneas en Puerto Rico que ya estaban en riesgo por la cuestión del crédito contributivo que se les está dando por las contribuciones que pagan en Puerto Rico. Entonces, cuando uno analiza la estadística de la economía de Puerto Rico y se da cuenta de lo enormemente importante que sigue siendo la manufactura, pues uno tiene razones para estar preocupado, ¿verdad? ¿Cómo tú ves ese cuadro? ¿Tú crees qué acciones tú estás sugiriendo que podrían estabilizar el tema del empleo manufacturero en Puerto Rico?
Pues esa es una de las contradicciones que yo apunto, contradicciones del gobierno federal sobre Puerto Rico que apunto en este artículo. Nunca antes el gobierno federal había otorgado una cantidad semejante para reconstruir eh, la infraestructura de Puerto Rico luego de un desastre natural. En términos proporcionales, estamos hablando de que esto excede la mitad del Producto Nacional, al menos la mitad del Producto Nacional Bruto, de ese tamaño es la reconstrucción post-María, y eso pues no tiene precedente. Pero a la misma vez que se hacía eso, pues se aprobó una reforma contributiva federal que va a impactar las multinacionales que operan en Puerto Rico en el área de manufactura, que es el área crítica, porque multinacionales en el sector comercial, pues si se van, pues eso es bueno para la economía de Puerto Rico, porque ese es dinero que van a captar los comerciantes locales. Pero si se van estas manufactureras multinacionales, pues eso es una actividad económica que no se sustituye fácilmente, y son los mejores salarios que se pagan en la economía de Puerto Rico después del sector financiero, el sector manufacturero. Así que, ¿qué sucede con esto? Pues que se aprobó un impuesto sobre los activos intangibles, que vienen siendo investigación y desarrollo que hagan estas compañías, entre otro tipo de activos intangibles como son patentes, etcétera. Se le aprobó un impuesto que se llamó el GILTI. Y ahora con esta reforma contributiva que se está planteando a nivel del Tesoro Federal, y que ya hay muchos países que la han apoyado, que es el impuesto mínimo corporativo del 15%, que más bien pues por donde se ve el trayecto, esto solamente le va a aplicar a las multinacionales que operan en Puerto Rico. Pues realmente esto, si no sabemos ajustar y posicionar a Puerto Rico en ese debate, pues si se van estas multinacionales, eso sería el remanente que queda en Puerto Rico de ese proceso de industrialización que comenzó con operaciones manos a la obra. La sesión 936 se llevó la mayor parte de estas corporaciones, y las pocas que quedan pues están sigilosas ante la posible eliminación del crédito que están tomando del pago del 4% de la ley 154 del año 2010, que son cerca de 2.000 millones de dólares que recibe el gobierno de Puerto Rico en base a ese impuesto. Y estas multinacionales manufactureras los están pagando porque a nivel federal se les está dando un crédito, pero ese crédito también está solamente escrito en un memorándum y no hay realmente nada en concreto que les asegure que le van a continuar dando ese crédito. Está este impuesto, este GILTI, que lo discuto en el artículo, y está ahora este impuesto mínimo del 15% a las ganancias, que también puede resultar en un disuasivo. Así que parecería que nuevamente el gobierno federal está más dispuesto a otorgar fondos federales que no sean recurrentes, que a otorgar fondos federales que sean recurrentes, como es el caso de la paridad en el Medicaid o en el SSI. Correcto. O que otorgar a medidas de desarrollo económico, de crecimiento económico, que puedan ayudar a Puerto Rico a crear empleos y a volverse menos dependiente de fondos federales. Estoy de acuerdo contigo, José, completamente. Yo creo que, sin ser exagerado, si no se atemperan estas corrientes que están en marcha y que pueden ser muy negativas para ese sector, yo sí creo, José, desde acá, desde las ciencias políticas, que habría que volver a la mesa de diseño, porque sencillamente el siglo XX de Puerto Rico estuvo basado en una serie de premisas que no serían operativas en este siglo XXI, y realmente habría que volver a conversarlo todo en cierto sentido, porque la viabilidad de Puerto Rico como economía, como sociedad, creo yo que habría que revisarla, habría que volver a la mesa de diseño, como ha dicho el profesor Catalá muchas veces. Definitivamente, y parte de eso pues es necesariamente
cambiar las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero tampoco el gobierno federal tiene interés sobre eso. Uno ve las expresiones de la misma administración Biden nuevamente y dice pues que hay que incluir el ELA en cualquier proyecto que se trabaja a nivel del Congreso, y parecería sacó el estatus del grupo de trabajo, sacó el tema del estatus del grupo de trabajo de Puerto Rico en Casablanca. Definitivamente. Entonces, si a uno le quedaba duda de cuál era el estatus político que le conviene a Estados Unidos, pues el ELA, porque es el que están defendiendo, y ese es el que quieren mantener. Por eso es que hay tanta rechazo a atender cualquier proyecto de estatus, y sobre todo con un proyecto de estatus que no incluya el ERA. Pero de la perspectiva de Puerto Rico, pues entonces el momento de empezar a plantear estos problemas estructurales, que sí yo entiendo que son los problemas estructurales que tiene la economía de Puerto Rico, que es la relación política con Estados Unidos, estas leyes de cabotaje, estos problemas que tenemos de pobreza, de desigualdad. Esos son los problemas, los problemas estructurales que yo entiendo que hay en Puerto Rico, y no esos problemas estructurales que se plantean desde la óptica del consenso de Washington, que a nivel internacional, incluso yo cito en el artículo al Fondo Monetario Internacional, que admite en el año 2017 que la desigualdad es mala para el crecimiento, y admite también que la austeridad es mala para el crecimiento. Este es el mismo Fondo Monetario Internacional que promovía el consenso de Washington a nivel internacional, y que todavía seguimos apostando a él en Puerto Rico como medida para resolver el desarrollo económico. Pues José, te doy las gracias por este tiempo que has tenido con nosotros y por la generosidad que siempre muestras con Hilando Fino para compartir tus investigaciones. Les recomiendo a los lectores que vayan, busquen la revista del Centro Journal, que ha sido hasta ahora una fuente extraordinaria de información sobre los temas de Puerto Rico, y lean los artículos de Caraballo Cueto. Hay varios en el centro y hay varios de acceso público. Gracias, José, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Gracias por seguir investigando nuestros temas de forma tan seria. Muchas gracias a ti y saludo a toda la audiencia. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.